Ahora no te pueden faltar unos buenos chilaquiles para comenzar el día. Y para los poderosísimos chilaquiles rojos, hervimos 1 kilo de tomates rojos junto con 6 chiles guajillos desvenados, para que la salsa tome un rojo más intenso y le dé más sabor. Pero si te encanta el picor justo como a mí, le metes 5 chiles serranos. También le puedes meter el chile que más te encante, como el chile chipotle, el chile morita o el chile de árbol. Opciones hay muchas, pero en esta ocasión decidí el chile serrano porque prácticamente es el chile que la mayoría podemos conseguir para la casa, pero no por ello menos deliciosa. Y lo dejamos hervir de 10 a 15 minutos hasta que se suavicen. Y por supuesto no nos pueden faltar los famosísimos chilaquiles verdes, y para esto hervimos 5 chiles jalapeños con 1 kilo de tomatillos y 5 chiles serranos. Después de que los tomates están suaves, lo agregamos a la licuadora junto con el chile serrano y los chiles guajillo, con un trozo de cebolla, 2 dientes de ajo y sal al gusto. De igual manera, cuando los tomatillos hayan cambiado de color, los retiramos. Esto tomará alrededor de 10 minutos, pero es importante que no se deshagan. Y dejamos hervir los chiles por 5 minutos más para que se suavicen y retiramos. Le agregamos un trozo de cebolla, 2 dientes de ajo y un manojo de cilantro. A mí me gusta ser generoso con el cilantro para que le dé más sabor y por supuesto sal al gusto. Licuamos ambas salsas y en una olla calentamos un poco de aceite y freímos la salsa verde. Mezclamos un poco y cuando empiece a burbujear le agregamos 2 tazas de caldo de pollo o agua. Y no puede faltar 4 ramotas de epazote y dejamos que espese poco a poco por unos 15 minutos. De igual manera calentamos un poco de aceite y freímos, pero en esta ocasión colamos la salsa roja para eliminar todos los restos que puedan molestar al paladar, como los restos del chile, y obtener esta pasta. Agregamos 2 tazas de caldo de pollo o agua y sus 4 ramotas de epazote para darle más sabor. Y dejamos que espese poco a poco por unos 20 minutos. Después de que las salsas se hayan espesado, retiramos el epazote. Y lo que debemos de tener es una salsa con consistencia, pero no aguada. Aquí tengo unas 20 tortillas para los totopos, de preferencia de un día anterior para que absorba menos aceite, y las cortamos en 8 partes para obtener los triángulos. En una olla o sartén calentamos abundante aceite por unos 10 minutos. Y la mejor forma de saber que está listo es colocar un triángulo y empezar a burbujear. Ahí es el momento para freír el resto, pero por tandas. Después de aproximadamente 2 minutos los volteamos hasta que estén completamente dorados. Cada porción requiere de unos 5 minutos para dorarse. Retiramos y escurrimos sobre papel absorbente para retirar el exceso de grasa. Les recomiendo hacer los totopos justo en el momento en que se vayan a necesitar para mantener la crocancia. Y otro consejo que les doy es que la olla o sartén donde vayan a freír no debe de estar tan llena, porque cuando añadan las tortillas empezará a burbujear y el aceite puede derramarse. Y si fríes con poco aceite, lo que puede pasar es que las orillas empezarán a quemarse. También puede pasar que las tortillas queden grasosas o pueden tomar más tiempo para dorarse. Ahora sí viene lo bueno. Echamos una porción de totopos a la salsa y que se cubra por completo, con cuidado de que no se rompan. Salseamos para que los chilaquiles no queden secos. Le agregamos una buena cantidad de queso, crema, cebolla morada o blanca, la que más te guste. Y para la limpia,
cilantro, perejil o epazote picado que tengas a la mano. Y para acompañar, freímos un delicioso huevo con un poco de sal. Sin olvidar el oro verde, el aguacate. Y así tenemos un delicioso chilaquil rojo. Y para el famoso chilaquil verde, cubrimos una porción de totopos con salsa, con una buena cantidad de queso, crema, cilantro, perejil o epazote picado, cebolla blanca o morada. Y en esta ocasión, para acompañar, un buen trozo de chorizo. Y no nos puede faltar el delicioso aguacate para tener este clásico chilaquil verde. Y ahora, para lo mejor de los dos mundos, voy a colocar un trozo de chorizo a la mitad del plato, para que sea mi separación entre los chilaquiles rojos y los chilaquiles verdes. Y espolvoreamos queso fresco. A mí, en lo personal, me gusta agregarle queso seco oaxaqueño, perejil, crema, cebolla morada, huevos y el delicioso aguacate criollo. Y así tenemos unos buenos chilaquiles divorciados bien golosos, con huevos y un buen chorizo, papá. Provecho. Estos chilaquiles son perfectos para preparar en el desayuno o la cena. Y para mayor información y los productos que utilizo, se los dejaré en la descripción. Y nos vemos en el siguiente video.